Bien, vamos a mirar entonces en la pantalla el gráfico de repaso número 1. ¿Ya lo están viendo? Bien, este también llegó a través del WhatsApp a quienes están de oyentes y ya ven más o menos de qué se trata el archivo que les está llegando. Es un archivo PDF que en este caso, a través de unos gráficos, nos va a hacer un recuento de lo que han sido los libros anteriores y también la estructura de estudio que hemos estado llevando a cabo. Desde el primer libro lo que se nos propuso entonces fue hacer un análisis del Evangelio según San Mateo. El Evangelio de Mateo es muy completo, tiene 28 capítulos, fue escrito por un judío para judíos y por eso hay bastante meticulosidad con temas sobre todo del trasfondo religioso. Por eso la introducción es fundamental porque nos sitúa a Jesús como un descendiente directo, ¿cierto?, de David, que es parte de la promesa que fue dada a Abraham. Entonces la genealogía que se presenta en el primer capítulo es fundamental para entender quién fue Jesús y quiénes fueron sus padres, de dónde provenían, de qué línea de genealogía. Entonces, enfrente de la palabra introducción hay una raya y es para poner cuál capítulo nos encierra la introducción. El 1. Capítulo 1. Entonces, para quienes están trabajando el gráfico, ahí tienen la oportunidad de poner capítulo 1. Tenemos 5 grandes divisiones entonces del libro, la vida de Jesús vista a través de estas 5 grandes divisiones. Ahí están enumeradas de 1 hasta 5. La primera, ¿cuál es? La infancia. La infancia. Y hay un lugar asociado a la infancia de Jesús. ¿Cuál es? Belén. 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 Ahora, Y Galilea también. Belén en su gran mayoría, porque pues es el tiempo del nacimiento donde está en Belén y también se nos narra que a la llegada de los Reyes Magos ya ellos no están en un pesebre, sino que están en una casa. Y también encontramos que cuando Herodes manda matar a los bebés, no está pensando en bebés de días ni de meses, sino que hacen las cuentas de cuántos años debería tener más o menos ese niño que nació. Y por eso los que mandan a matar son entre qué edades? Entre 0 y 2. 0 y 2 años. Entonces, por eso pensamos que la primera infancia de Jesús fue en Belén, pero también la Escritura nos dice que fueron a Egipto huyendo de esa persecución. Entonces, como lo que estamos tratando de identificar es la primera infancia, el lugar asociado es Belén. Podríamos poner una parte en Egipto y otra parte en Galilea, pero como es un lugar que nos indica específicamente la primera infancia, entonces ponemos Belén. ¿Y en qué capítulo se narra la infancia de Jesús en Belén? 2. 2. En el capítulo 2. Muy bien. De ahí pasamos, hay un gran salto, sin que se hable nada de la juventud de Jesús. Empezamos inmediatamente con el ministerio de Jesús. Y el primer año es el de Preparación. preparación. ¿Cuál es el lugar asociado? Judea. Galilea. Galilea o Nazaret, especialmente recordemos que es la aldea de donde vivía Jesús, saliendo de allí, de Nazaret, es que empieza su ministerio. Y el texto bíblico, ¿cuáles capítulos nos narran esa historia del año de preparación? 3 Capítulo al 3 4, hasta el capítulo 11. 4, 11. 3 al 4, 11. Muy bien. 3 al 4, 11. O sea, todo el capítulo 3 y en el capítulo 4 hasta el versículo 11. Ese es el año de preparación. Es el año en el que Jesús está empezando a desarrollar un ministerio, se está empezando a dar a conocer. La gente sabe algo de él, pero todavía no es tan reconocido. En cambio, nos dice la parte 3 que ya hay un nuevo año y es el año de Popularidad. popularidad que desarrolla en gran parte
el ministerio Galilea. en Capernaum. Por eso Galilea y es la región. Entonces Nazaret hace parte de Galilea, Capernaum hace parte de Galilea. Aquí por eso es mejor poner los lugares más específicos, los sitios asociados. En el año de preparación, Nazaret, y en el año de popularidad, Capernaum. ¿Y el texto bíblico? Capítulo 4, 4:12. 12 al capítulo 3. Capítulo No, 13. 13. Pero recuerden que si 13. nosotros estamos citando el 4:12, la mejor manera es también citar otro versículo al final, es decir, 4:12 al 13:58. Si citamos un versículo al inicio, también es bueno citarlo al final. 4:12 al 13:58. Porque si ponemos solamente 4:12, 13, puede parecer que estamos hablando solo del versículo 13. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí, al poner la cita bíblica 4:12, un guión 13:58, ya identificamos un fragmento completo. Número 4. Entonces, venimos ya en el tercer año del ministerio de Jesús, que sabemos que duró 3 años y es el año de Pasión. pasión. Y hay un sitio asociado donde desarrolla gran parte de ese ministerio. ¿Dónde es? Jerusalén. En Jerusalén. En Jerusalén. Entonces aquí ya la provincia es diferente, es Judea, pero por eso seguimos hablando de lugares más específicos que se puedan asociar, pero no es que fue el único lugar, porque cuando vemos cerca a Jerusalén estaba Betania. Jesús estuvo en Betania, también estuvo en Jericó, estuvo en diferentes lugares, pero el que más se asocia con el año de pasión, que además finalmente desencadenó en su muerte, y por eso la palabra pasión, no por apasionado, sino por el martirio que sufrió, entonces por eso Jerusalén es el lugar asociado. ¿Y los textos bíblicos cuáles son? ¿Capítulos? 14 al 27. Ahí está, ahí sí son 26. 14, 27. Desde el capítulo 14 hasta el capítulo 27. Inclusive. Inclusive. Y después pasamos ya a la última sección, la número 5, donde hablamos de Vida resucitada. Vida resucitada. vida resucitada. ¿Cuál es el lugar asociado? Todas las naciones. Todas las naciones. Todas las naciones. ¿Y cuál es el capítulo del que estaremos ahí enfocándonos? 28. 28. 28. Entonces con eso cubrimos todo el Evangelio según San Mateo, lo cual nos da también una introducción ya específica a este libro 6, porque este libro 6 se llama La vida resucitada. Y estaremos estudiando especialmente ese capítulo 28 de Mateo. Así que con este libro estamos haciendo, como dice, un cierre al análisis del Evangelio de Mateo. Además. Bien, miremos el gráfico 2. Es un poco más cortito, pero también nos habla ya especialmente de ese primer capítulo de Mateo, donde está la introducción, ¿cierto? Ahí nos dice la introducción en Mateo capítulo 1. 1. Y dentro de eso, entonces se nos narra entre el versículo 1 y 17 la genealogía. Y empiezan a aparecer personajes que son importantes y que se relacionan con una fecha. El primero de ellos, con la A, nos da una ayudita para identificar al personaje. Abraham. De Abraham. Y lo podemos ubicar aproximadamente en qué fecha antes de Cristo. 2000. 2000 antes de Cristo. Y ahí estamos hablando del reino venidero, porque es la anticipación en la promesa que recibe Abraham de un rey que vendría, ¿cierto? De la simiente de Abraham, y por eso es anticipado. Con 2000 años de anticipación se habló de una promesa que se cumpliría en Cristo. El segundo que nos ayuda ahí con la letra D. David.
David. David. Claro, porque lo que tenemos ahí no es un orden de A, B, C, D, sino las letras de inicio que nos ayudan, nos dan una pista de quién es el personaje, o más adelante pues hablaremos además no solamente de un personaje, sino un lugar. ¿En qué fecha ubicamos a David? 1000 Aproximadamente antes en de el Cristo. 1000 antes de 1000. Cristo. ¿Y quién es el reino que hay en ese contexto? Vacilante, ¿o no? Vacilante. Y vacilante porque no era David, el rey prometido, pero era del linaje de David, ¿cierto? Entonces, claro, algunos podrían decir, no, pues finalmente este es el rey que estábamos esperando, pero no, en David lo que hay es un cumplimiento de un rey que es para nosotros también importante, valioso, porque viene del linaje de él, viene Cristo. El tercer punto importante es con la letra B, pero no es una persona, es un lugar. Babilonia. Babilonia. Y también hacemos una aproximación de una fecha. 600. 600. Algunos son mucho más específicos 580. y ponen en el 586, ¿cierto? La caída de Jerusalén a manos de Babilonia. ¿Por qué es importante entonces ese evento con Babilonia? Porque nos da entrada al reino Vacilante. vacante. No, vacante. Al reino Vacante. vacante porque al ser dominados, Jerusalén es destruida, mucha gente es llevada cautiva, entre ellos el rey que estaba gobernando en ese momento en Jerusalén. Así que el reino queda vacante, ya no hay reino. Pero aparece ahora sí el personaje de Cristo. Ahí yo les doy la pauta para la C, Cristo, que en dónde lo podemos ubicar en las fechas. Año 1. Cero. Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Para algunos podría ser 1, para otros sería 0, y para otros podría ser el año 4 o 6, más o menos, entre 4 y 6. Alguna vez lo hablamos, la determinación de los años fue hecha por un obispo a posteriori y empezó a tomar como referencia algunos puntos específicos que el Imperio Romano tenían en sus historiales, que fueron muy meticulosos en guardar la historia los romanos, pero ese obispo parece que por falta un poco de rigor dejó por fuera un hecho que era el censo que encontramos nosotros, está en Lucas 2, y por eso cuando la gente estaba desesperada porque iba a llegar el año 2000 y todo se iba a acabar, lo más probable es que el año 2000 ya había llegado hacia 3 o 4 o hasta 6 años. Entonces, esto lo menciono porque por eso cada una de estas fechas que estamos poniendo, la de Abraham, la de David, la de Babilonia y aún el nacimiento de Cristo, son aproximaciones, ¿cierto? Porque no hay una certeza en eso. Así que para algunos estamos realmente en el año 2024. Y aquellos que le veían como un número muy peligroso porque era el 2020 y que por eso este año resultó tan conflictivo, siendo rigurosos en los calendarios, lo más probable es que estamos más allá del año 2020 por una falla en la descripción de los años. Así que no nos preocupemos tanto por eso, por los años. Pero lo que sí nos presenta es otro reino, y es el reino Verdadero. venidero. Verdadero. El reino Venidero. verdadero Ah, verdadero. Porque Sí. el venidero era Abraham. con Verdadero. Abraham. O sea, el reino venidero es con Abraham y Con con Abraham. Cristo el reino verdadero. Uh-huh. Y nos da la pauta en Mateo 1, 18 al 25 de la anunciación. ¿A quién?
En ese texto del capítulo 1, versículos 18 al 25, es la anunciación. Yo tenía puesto en el otro Hombre. libro José, pero lo A Jo- leí, pero a es la José. anunciación a María. O a José. José. A José. Ah, ya. En el otro libro tenía a María, José. Sí, Pero es a José. sí. A José, ya. Y José es al que le están hablando ahí del capítulo 1, del versículo 18 al 25. Por eso finaliza además el versículo 25 hablando al masculino de José diciendo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ese mensaje entonces del versículo 18 al 25 en el capítulo 1 de Mateo es para José, la anunciación a José. Pasamos al gráfico 3. Aparece nuevamente la infancia y ya quedamos que la infancia es la primera infancia, ¿cierto? Que se encuentra ¿en qué capítulo? 2. 2. Ah, 2. 2. Capítulo 2. Después sí vamos a ver ya el año de preparación. Esta reunión que nosotros estamos efectuando hoy, para quienes empiezan a mirar desde hoy el libro, que no lo conocen, es una reunión que tiene un nombre particular, que es Peña. La Peña es la motivación que nos reúne, es ser una reunión que significa la palabra Peña. Para los que han tenido cercanía con Peñalolén o han vivido por ahí, hasta donde tengo entendido, Peñalolén significa reunión de amigos, ¿no? Sí, así Puede es. ser. Así es. Así que nuestra peña es casi Lolén Claro. también. Tiene Sí. un sentido de amistad especial. Pero cuando a veces se encuentren la palabra peña o en la peña o allá cuando lo hablen en la peña se refieren a esta reunión. Bien, vamos a hablar del gráfico 4 donde está el año de preparación. Mateo capítulos 3, 1 al 4, 11, ¿no? Desde el capítulo 3 hasta el 4, Me 11. encantó. Ese es el año de preparación. ¿Cuál es el primer hecho que se registra en el año de preparación? A ver, ¿quién me ayuda? La predicación de Juan el Bautista. Eso, muy bien, la predicación de Juan el Bautista. Y ahí dice entre paréntesis sinópticos, porque se encuentra en los evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas. Hay registro de la predicación de Juan en Mateo, en Marcos y en Lucas, aunque en este caso pues estamos viendo que se encuentra en los capítulos 3 al 4:11 de Mateo. ¿Cuál es el segundo evento que se registra también ahí en ese pasaje del 3 al 4:11? Bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Muy bien. También se registra en los sinópticos. El bautismo de Jesús. El tercer evento que viene después del bautismo. Tentación en el desierto. La tentación de Jesús en el desierto. La tentación también se encuentra entonces De los tres. en los tres, Mateo, Marcos y Lucas. Y de ahora en adelante empiezan a aparecer unos eventos que se ven relacionados en Mateo, pero también en Juan.
¿Cuál es el del número 4? Después de la tentación, ¿qué empezó a hacer Jesús? Ministerio. Como en ese año de preparación. ¿Cuál fue uno de los primeros eventos que él realizó La para... boda de Caná. Ese es el número 5. Cuando llega a las bodas de Caná ya va acompañado de un grupo de Llamado de los discípulos. los discípulos. Ya empieza a llamar discípulos cuando aparecen en las bodas en Caná, que si es posterior, ya va acompañado de sus primeros discípulos. Entonces, número 4, los primeros discípulos de Jesús. Número 5, las bodas en Caná. El número 6, ¿de qué nos habla el número 6? Purificación del templo. La purificación del templo. Muy bien. La purificación del templo que encontramos. Pastor, Sí, ¿es la primera purificación del templo? la primera, sí. Esa la encontramos en Juan capítulo 2 desde el versículo 13. ¿Mm? Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas, dice el texto, y dijo: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Eso lo registra Juan en el capítulo 2. Y después de ello, en el número 7, Encuentre con aparece un Nicodemo. personaje. Sí, Nicodemo. Nicodemo también se nos narra en Juan. Todo esto dentro de ese año de preparación. Número 8, un encuentro con una mujer especial, Una mujer Samaritana. con la samaritana. La samaritana, el número 8. Número 9. Jesús sana al hijo del oficial. Ajá. El hijo del oficial. Y el número 10, Jesús es expulsado de... ¿De dónde lo sacan? De Nazaret. De Nazaret. A los suyos vino, pero los suyos No lo lo rechazaron. Y no hay profeta sin honra, dijo, sino en su propia tierra. Eso está en Juan y en Lucas también. En Lucas. Ujú. Pero Jesús expulsado de Nazaret. está en Lucas. Está en Lucas. Aquí hago una pausita para recordar a todos los que están ahí como oyentes que no tienen mucho trasfondo para todo esto, porque esto es el resultado de los anteriores 5 libros. A los que ya van por el libro 6, pues les sirve porque es un repaso y es un volverse a ubicar dentro del contexto de la narración que hemos estado llevando a través de estos libros. Entonces, espero que le encuentren sentido a todo esto, aunque es un paso muy rápido. Prácticamente quienes tengan la posibilidad estarán tomando notas y son muy ágiles. Pero tenemos que hacerlo así porque realmente es un repaso, no podemos demorarnos mucho y son hartos gráficos los que tenemos que revisar. Así que apenas vamos terminando el 4 y vamos para el 5. La mitad. Exactamente, y es el año de popularidad, que está en los capítulos 4, 4:12. 4:12. 4:12 al 13:58. Aunque aquí nos dio el espacio solo para poner el capítulo 13, pero para evitar conflictos, aunque aquí lo fácil o lo que ayuda es que dice al, que está la palabra al.
Ujú. Cuando a veces hay solo una rayita puede ser mucha confusión ver solamente el capítulo 13, pero aquí nos ayuda el al para poder poner 4:12 al 13. Los títulos que nos hemos dado a este año de popularidad y que nos mencionan el ministerio de Jesús en diferentes lugares son, todos empiezan por Expansión. ¿recuerdan? Expansión del reino. Expansión del reino, todos empiezan con E. El tema es comienzo del ministerio en, Mateo 4, del 12 al 25. no, en lugar. No, ¿en qué lugar? Primero, ¿en qué Perdón, lugar? el lugar. ¿Galilea? En Galilea, muy bien, el comienzo del ministerio en Galilea. Y De ahí veras, sí, sí. ahí sí no es un lugar específico porque nos dice que partió desde su propia región, de donde él vivía. Y ahí sí lo que está diciendo Meche empieza con el capítulo 4, versículo 12. 4:12. Es donde se nos habla especialmente que inicia su ministerio después de la tentación, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y 4:12 al dejando, 4:25. dice, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ahí empezó a desarrollar parte de ese ministerio. Sí, todo el capítulo 12, el capítulo 4, perdón, desde el versículo 12 hasta finalizar. Esa es la extensión del inicio, pues tampoco es que ahí se narra todo el ministerio en Galilea, pero se nos da el inicio del ministerio en Galilea. El número 2, con la E. Estatutos del reino. Estatuto del Los reino. estatutos del reino. Y nos ayudan acá sabiendo que se encuentran en el sermón Del monte. Sermón del Monte, que los encontramos en qué capítulos? 5 y 6. Mateo 5, 5, 6 y 7. Del 5 al 7, ahí estamos, capítulo 5 al 7. Muy bien. Pasamos entonces al número 3, que son las Evidencias. evidencias del reino. ¿Y cuáles son esas evidencias? Los milagros. Los milagros. Los milagros que encontramos en qué capítulos? Mateo 8 y 9. 8 y 9, muy bien. 8 y 9. La cuarta E. Embajadores del reino. Embajadores del reino. Y eso los recordamos que son embajadores, ¿quiénes? Los apóstoles. Los apóstoles, los 12. Los envió. Cuando los envió de 2 en 2. El envío de los 12 apóstoles, ¿y lo encontramos en qué capítulo? Capítulo 10 de Mateo. Capítulo 10, muy bien. La quinta división, que también empieza con la E. Enemigos del reino. Los enemigos del reino, que no se nos describen específicamente con un grupo, porque podríamos decir son los fariseos, pero también tuvo confrontación con saduceos, con los sacerdotes, así que por eso hay un nombre para definir esa temática, que es la oposición creciente. Muy bien, oposición creciente. ¿Y en qué capítulos? 11 y 12. 11 y 12. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Y la sexta división con la E. Ejemplos del reino. Ejemplos del reino. ¿Y cuáles son los ejemplos? Las parábolas. Las parábolas donde dice, ¿a qué compararemos? El reino de los cielos es como una red, como una perla preciosa. Eso está en el 13. Mateo 13. Mateo 13. Yes.
La perla de gran precio, la red, los tesoros nuevos y viejos, el ¿Y en qué tesoro capítulo escondido encontramos eso? 13. en el 13. 13. Capítulo 13, muy bien. En el 13 sonó como pauta publicitaria para canal de televisión, pero está bien. Todos sabemos que estamos hablando del capítulo 13. Bien, pasemos al gráfico 6. Y ya llegamos, ahora sí, a la mitad del camino, ya vamos avanzando para el año de pasión, Yes. que nos habla del semestre de retiro, 3 viajes fuera de Galilea. Eso está en los capítulos 14 al 14. 18. al 18. Muy bien, 14 al 18. ¿Cuáles fueron los lugares que visitó entonces Jesús? El primero, el viaje a Bethsaida. 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 Acuérdense que no nos confundamos con Betania, Bethsaida. Bethsaida. Y hay varios episodios ahí que se nos narran, ¿no? Que fueron 3 en este específico viaje: la muerte de Juan Juan. el Bautista. Juan el Bautista, la alimentación de los 5.000. 5.000 y Jesús Anda sobre el mar. Anda sobre el mar. anda sobre el mar. Esos 3, aunque ahí no hay una raya, pero están enmarcados en el viaje a Bethsaida. O digo yo que no hay una raya divisoria en el gráfico, pero esos 3 se pueden enmarcar en el viaje a Bethsaida. El segundo viaje es a Fenicia. 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 Sidón. Fenicia. Y ahí encontramos la controversia con los Fariseos. fariseos. ¿Sobre qué? Sobre las tradiciones judías. Sobre las tradiciones. Entonces, controversia con los fariseos acerca de las tradiciones Tradiciones. humanas. Tradiciones humanas. Sí, porque habían dejado de ser realmente tradición de solo el pueblo judío y se habían convertido realmente en una religiosidad. No era algo que les había pedido Dios, sino que fue impuesto por los hombres. La sanidad de la hija de la mujer cananea. Ya que hay otra alimentación en masa. ¿De Cananea. quiénes? 4.000 4.000 De los 4 personas. De los 4.000 varones. sin contar mujeres ni niños. ¿Y el tercer viaje? A Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, muy bien. Hoy, pero nos saltamos la controversia con... Es que ¿Qué es en Cesarea de Filipo? la controversia está más por el viaje a Cesarea. Tarea. Lo que pasa es que no están separados, no están divididos ahí. ya. Los episodios no tienen una separación, pero está Vale. más ubicado en el viaje a Cesarea de Filipo. Y es la controversia Gracias. con los fariseos acerca de las Señales. Muy bien. Ahí Perdón, la aparece controversia con quién lo que era. de las señales, con señales, los los milagros. fariseos. Ah, De las señales. Y aparece la confesión de Pedro. Sí. La confesión. También aparece la Transfiguración. transfiguración. Veo la mitad de la pantalla.
Mm, También Nos fuimos estaba a aquí. negro. Ya. Parece fuiste negro, Gamalín. Vamos, ¿Todo? se cayó el pastor. Ahora sí, No, ahora volvió. ahora volvió. Ya es que dependiendo de donde yo mueva aquí el cursor, mira lo que aparecen aquí señales oscuras. ¿Y cuál es el último episodio? ¿Jesús sana Joven endemoniado. al hijo de un hombre? Sí. Muy bien. Pasemos ¿Y la al anterior gráfico. cuál fue? La anterior fue la transfiguración. Transfigura. Ya. El Gracias. 7 es el año de pasión. Sí, señor. Estamos en el segundo semestre, que es el del semestre de entrega. Entrega. De los capítulos 19 al 19. 20. 19 y 20. Muy bien. 19. 19 y 20. Hechos que se narran en Juan y en Lucas. La fiesta de los Tabernáculos. tabernáculos que celebra 40 años en el desierto. Se celebra la cosecha. En Lucas se ve como el primer viaje. La segunda fiesta es la de la Dedicación. dedicación, que celebra la purificación del templo. Y aparece ahí un viaje extra. ¿A dónde? A Betania. A A Betania. Betania. Viaje extra a Betania. Muy bien. Y la tercera fiesta es De la Pascua. Pascua. De la la Pascua. Pascua, donde han sido liberados de la esclavitud de Egipto. Esa es la celebración. El tercer viaje, como lo narra Lucas. Pasemos al gráfico 8. El año de pasión, la última semana. Y la última semana tiene 7 más espacio capítulos. dentro de la narración, porque estaba entre los capítulos 21 al 27. 21 al 27, imagínense, se necesitó 7 capítulos para hablar de una semana. Así que ahí podemos ver lo importante de esa semana, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasó esa última semana? ¿Qué es lo que pasó el primer día, el domingo? Entrada triunfal. Entrada triunfal. El que llamamos nosotros Domingo de Ramos. Se nos narra en Mateo 21, 1 al 11. El lunes se nos dice que pasó el evento con este arbolito que no tenía fruto. La higuera La higuera. estéril. La Estéril. higuera estéril es Maldecida. maldecida. Y la purificación del templo por Del segunda templo. vez. Segunda vez. Eso lo ponemos el lunes en esa última semana. ¿Qué sucedió el martes? La cuestión del tributo. Ajá. El estudio bíblico. La controversia que se dio allá en el templo por el tributo, por los... Jesús se lamenta sobre Jerusalén, Sobre ¿no? Jerusalén. Y uno que para nosotros no es tan normal mencionarlo de esta manera, pero para diferenciarlo del Sermón del Monte le llamamos el Sermón del Olivete. Olivet. Olivete. Olivete. O de los O sermón olivos. de los olivos. ¿no? Sí, Sí. para marcar diferencia con el Sermón del Monte. El miércoles, ¿qué hace Jesús? Descansa. Y mientras tanto Judas Planea su traición. planea la traición a Jesús, planifica traicionar a Jesús. Esa P tiene varias formas de decir lo que pasó el miércoles. El jueves, ¿qué hay el jueves? La última cena. La última cena.
Que se dio enmarcada en qué lugar, esa enseñanza. En el aposento alto. En el aposento alto. Y Jesús ora en un lugar bien especial. Getsemaní. 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 Ya, sí, nos han ayudado, nos han servido harto esas películas que se muestran sobre lo que... Mel Gibson hizo lo suyo, ¿no? Sí, hizo para mí un buen trabajo, para algunos no, pero me parece que No, fue bueno. a mi opinión fue bueno. Y el Muy viernes tenemos los dos juicios. El real y el civil. El religioso y el civil. Va, el religioso, el real. El religioso. El religioso. Es real, igual. Sí. ¿Y qué sucedió también el viernes? La crucifixión y sepultura. Crucifixión y sepultura. Y el sábado estuvo En la tumba. La tumba. en la tumba. Así Otra vez es. hay un cuadrado negro. Sí, Fue negro, María. aparecen los mensajes de chat. Ah, Sábado en la tumba. Bien, sí, señor. pasemos al gráfico 9 ok. y aquí estamos nosotros anticipando de lo que vamos a hablar en este libro. Por eso ahí hay una advertencia, dice se completa después de la unidad 2. Las respuestas están aquí para poder reunir toda la información, es decir, ya sabemos en qué capítulo está la vida resucitada, ¿cierto? Capítulo 28. 28. nada. Pero esta semana se va a empezar a ver todo el análisis de lo que fueron esos episodios después de que Cristo resucitó. Por eso no vamos a llenarlos todavía. Este gráfico es el que va a quedar ahí listito para que después de hacer la unidad 1, que lo que nos compete esta semana, y al finalizar la unidad 2, que ya será en 2 semanas, volveremos a este gráfico 9 porque ya ahí tendremos las respuestas. Por ahora podríamos deducirlas, pero la idea es que estudiemos para poder dar las respuestas adecuadas. María Angélica. Sí. Si uno mira el capítulo 28, hay 3 divisiones. Entonces, por ejemplo, están las apariciones de Cristo, y del 1 al 10. Después, si uno ve el capítulo 28, sin haberlo estudiado el otro, las noticias de Cristo resucitado, del 28 del 1 al 15, y la Gran Comisión, 28 del 16 al 20. O sea, o solo mirar, no estudiando los otros, sino que Sí, después lo vamos a ver. Angélica, que aplicar, como siempre. Si está el... Matea, ¿no? La Angélica. Muy bien. La lleva. Seca. No, yo digo con la división nomás. Sí, No mira la división del capítulo. nos ofrecen Pero unas no divisiones. El libro como tal, el Evangelio, nos ofrece unas divisiones que son una guía, pero vamos de todas maneras a estudiarlas. Eso también, claro. Sí, porque hay una pequeña variación ahí, pero Sí, no es hay mucha una la pequeña diferencia. Lo que variación. sí es que esta semana vamos a tener lección 1A, 1B y 1C. Así Exacto. que, como les decía, por favor, busquen el mejor horario, el mejor tiempo. Algunos todavía les beneficia las cuarentenas del fin de semana porque así se arrancan menos de la casa. Ya como la mayoría de las comunas por aquí cercanas donde estamos casi, la mayoría pues ya levantó la cuarentena entre semana. Ahí razones sobran para salir de la casa, ¿no? Pero Pues igual hay que la clase el fin de semana. Sí, por En eso. la página 6 a la 53, pastor. Es harta materia. Es harto material, por eso les estoy diciendo, ya que todavía hay algunas restricciones de movilidad y sigue la cuarentena del fin de semana, utilicemos bien el tiempo.
para que podamos llegar el próximo martes con toda la lección 1A, B y C realizada. Bueno. Espacio para preguntas. Este es el momento para que Jessica, para que Fanny se quejen y digan es que ustedes aceleraron mucho, iban como a 200 kilómetros por hora. Esto está muy difícil. Ustedes hablaron en chino mandarín. Las escuchamos. Pude tomar nota de todo, con una letra espantosa, pero tomé nota de todo. Me apliqué. Ya, bien. Así que gracias. Gracias. Mira, yo te voy a decir algo, Jessica. Aquí al final se hace un examen y como ahora estamos en esta modalidad, ¿cierto? Por Zoom y todo eso, en el último examen que realizamos, pues se dio la oportunidad de que lo llenaran en una hojita y le tomaran una foto y me lo enviaran. O sea que cuando tú hablas de letra espantosa, yo ya sé qué es eso, no te preocupes. Ya sabemos de eso. Algunos escriben en lenguas, entonces no te preocupes. Alguien más, por ahí yo escuché como una guitarra. ¿Quién estaba tocando guitarra? Ay, perdón, pastor, es que la Magda agarra la guitarra y toca. Ah, O pero sea, buenísimo. toca la guitarra, no, y hace golpe y cosas así, pero No, quiere si aprender guitarra. yo pensé que era Hugo, Aparte- sonó igualito. No, no. Empecé a mirar por todos lados. Yo, ay, ¿a qué hora se metió Hugo por acá? Perdón. Normalmente hay un guitarrista por ahí que nos acompaña con una cancioncita, a veces al inicio, a veces al final. Hoy tiene una visita en la casa de la familia, de la nieta. Así que, no, nada más que recibir la visita. ¿Qué tal? Es la única nieta que tienen aquí. Tienen otros 3, pero están por allá en Suiza. Así que con todo esto de las cuarentenas tienen que estar, pero felices con la nieta en la casa. Así que les escucho si hay alguna pregunta, alguna duda, algún aporte.